Teniendo el consentimiento para grabar, podemos pasar a la siguiente presentación, que lleva por título Formas de disminuir el prejuicio sexista, el rol del contexto en la confrontación del sexismo, de Ana San Martín. Así que queda abierta la palabra. Sí, no puedo compartir pantalla. Si me esperas un momento, que estamos esperando que entre alguien más, que si te paso a ti como presentadora ya voy a perderlo. O si no, puedo iniciar y si tú puedes estar pendiente de aceptar personas, no sé si puedes. Ya, bueno. Ya, te voy a hacer presentadora. Antonia, ahí está disculpa. Teresa. ¿Qué? Dime. Antes de... hay que comenzar a hacer la grabación, yo no puedo Sí, ya hacerlo estaba porque... grabando. Ah, perfecto. Vale, muchas gracias. Perdón, me enredé. ¿Cuál es tu nombre, perdón, para hacerte Ana San Martín? ¿Ana? ¿Sí? Ah, ya. Te voy a hacer presentadora. Listo. Bueno, hola a todas y todos. Mi nombre es Ana San Martín y les voy a presentar lo que fue mi trabajo de tesis de magíster, que en esta ocasión se titula Formas de disminuir el prejuicio sexista, el rol del contexto en la confrontación del sexismo. Para empezar, contarle un poco qué es la confrontación, si bien cuando decimos confrontación puede parecer un poco obvio, al confrontar el sexismo lo que estamos haciendo es como responder de forma conductual para demostrarle a una persona, que ha perpetrado un acto sexista nuestra molestia con esta situación. Entonces, por ejemplo, si estamos en la mesa almorzando y alguien de mi familia dice, no sé, no, las mujeres tienen que levantar la mesa, una persona se puede quejar al respecto, o puede mostrar su molestia, o puede golpear a la persona, no sé. Como ese es el acto de confrontar el sexismo. La investigación que desarrollé se centra principalmente en 3 elementos, que son, primero que todo, el rol del contexto en la confrontación, porque hay muy pocos estudios que buscan indagar respecto a cuál es el rol de la situación en la que me encuentro o el espacio en el que me encuentro para evaluar la confrontación. Entonces, en este caso en específico, lo que busco hacer es ver si cuando una persona confronta el sexismo en privado o lo confronta en público, va a ser evaluada de una forma diferente. Por otro lado, también los estudios muestran que la confrontación es tomada de formas diferentes de acuerdo a quién es la persona que está realizando la confrontación. Por ejemplo, si las mujeres confrontan, deberían ser peor evaluadas porque es algo que no se, como es que ellas son parte del grupo al que están atacando y por ende se ven como personas quejonas, como se evalúan de forma más negativa. En cambio, cuando es un hombre que confronta, se tiende a ver como una persona altruista, porque está ayudando a esta persona que está siendo perjudicada, entonces se le evalúa mejor. Y por otro lado, pretendo evaluar qué es lo que se confronta, y en este caso trabajo en base a la teoría del sexismo ambivalente de Glick y Fiske, que plantea que existen 2 tipos de sexismo, el sexismo hostil y el sexismo benevolente. El sexismo hostil es una forma de sexismo mucho más agresiva en que el hombre o las personas creen que las mujeres están tratando de apoderarse del poder que tienen los hombres en la sociedad y es mucho menos sutil, ya que es como muy evidente, como además de ser hostil, es evidente. Y por otro lado está el sexismo benevolente, que es una forma mucho menos agresiva, pero al mismo tiempo tiene el problema de que puede ser vista de forma positiva, ya que está relacionado a todas estas características como la caballerosidad, el que las mujeres y los hombres somos complementarios. Entonces muchas veces cuando se perpetra este tipo de sexismo,
la gente lo evalúa de forma positiva. Por ejemplo, si me abren la puerta, yo en teoría podría decir, ah, eso es muy caballeroso, entonces es bueno. Pero también pasa con otras cosas, como por ejemplo que los hombres y las mujeres tenemos que estar juntos. Y claro, eso puede verse de forma positiva, pero también estamos negando otras características de las personas y así. Entonces, si bien los dos tipos de sexismo difieren en su forma, se tiende a decir que el sexismo benevolente es un poco más, pasa un poco más desapercibido porque se ve de forma menos agresiva. Lo que busco hacer en este estudio, y centrándome en la idea de que el contexto ha sido poco estudiado, y también un poco para simplificar el estudio, lo que hice fue mezclar estas variables y consideré por una parte el contexto y el tipo de sexismo, y por otra parte el contexto y el género de la persona que está confrontando. Entonces, mi primera pregunta fue cómo es percibida la confrontación según el contexto y el tipo de sexismo que es confrontado, y lo que espero es que el sexismo benevolente sea peor evaluado al ser confrontado, ya que, como decía anteriormente, es mucho más sutil. Entonces la gente podría decir, ah, es una reacción como exagerada al confrontar algo tan sutil. Por otra parte, se espera que la confrontación en público sea peor evaluada que la confrontación en privado, al ser un tipo de confrontación mucho más agresiva, ya que si yo digo, alzo mi voz en público, estoy siendo socialmente más agresiva que si lo hago en privado, que es como acercarme a una persona y decirle, oye, ¿sabéis qué? Lo que hiciste estuvo mal. Y por otro lado, al cruzar las variables, yo esperaría que el sexismo benevolente en público sea peor evaluado que el resto de las condiciones. Estoy subiendo. Y por otro lado, mi otra pregunta es cómo es percibida la confrontación según el contexto en que se confronta y el sexo de la persona que realiza la confrontación. Y en este caso espero, como les contaba antes, de acuerdo a mi marco teórico, que las mujeres sean peor evaluadas que los hombres, y nuevamente que en público la confrontación sea peor evaluada que en privado, y que la confrontación por parte de mujeres en público sea la peor evaluada. El método que utilicé para hacer el estudio fue una encuesta, un estudio de viñetas, que se le presentan diferentes situaciones a las personas y ellos evalúan estas situaciones. Y se realizó a través de una encuesta online que, si no me equivoco, se aplicó en mayo de este año. Y bueno, las personas pasaban por una serie de pasos, se le realizaron preguntas de caracterización, se hizo un chequeo, o sea, se presentaron las viñetas, luego se hizo un chequeo de la manipulación, en que se les preguntó como se les realizó una pregunta para ver qué tan atentos estaban a lo que estaban leyendo en la viñeta, y luego evaluaron a la persona que estaba confrontando, y al final se realizaron algunas preguntas de caracterización. Los participantes fueron 205 personas, 118 participaron en el estudio 1 y 87 en el estudio 2. Se eliminaron a varias personas porque no cumplieron con el chequeo de la manipulación o porque estuvieron muy poco tiempo leyendo las viñetas. Y las medidas que se realizaron fue, en primer lugar, el apoyo a la reacción de la persona que confrontó. En este caso se le hacían preguntas del tipo ¿qué tan de acuerdo o qué tan apropiada fue la reacción de la persona que confrontó? También se les preguntó por la impresión que tenían de la persona que estaba realizando la confrontación. En este caso se le hacían preguntas como ¿cómo consideras que esta persona sea inteligente? Y por último, la hostilidad que se sintió hacia la persona que estaba realizando la confrontación. A diferencia de las otras dos variables, esta es como una variable inversa, ya que se está evaluando como en sentido negativo. Y en este caso se les preguntaba a la gente, ¿cómo se siente usted hacia esta persona? ¿Siente ira o siente rabia? Respecto a los resultados del estudio, la verdad es que no fue posible comprobar ni la hipótesis 1 ni 2 del estudio 1, o sea que no existen diferencias significativas en cómo la gente evalúa a las personas de acuerdo al sexismo que están confrontando, ni tampoco existen diferencias significativas de acuerdo al contexto que se está confrontando. O sea que si yo confronto a una persona que dice las mujeres tienen que lavar los platos,
versus confrontar a una persona que dice las mujeres se están tratando de apoderar de los derechos del hombre, no existen diferencias, como las personas evalúan a las dos personas de la misma forma. Por otro lado, si una persona confronta en público o si confronta en privado, tampoco es evaluada de formas diferentes. Y por último, en el cruce de variables tampoco hubo diferencias significativas, así que eso. Respecto al estudio 2, se esperaba que las mujeres fueran peor evaluadas que los hombres al confrontar, y los resultados muestran que existen diferencias significativas solo en la impresión que se tiene, pero que es contrario a la hipótesis, o sea que la impresión que se tiene de las mujeres que confrontan o que reaccionan frente a un acto sexista es mejor que la de un hombre que reacciona a este acto. De nuevo, no existieron diferencias significativas según el contexto en que se está confrontando, y al hacer el cruce de variables, vemos que también en la impresión existen diferencias de acuerdo al contexto y el sexo de la persona a quien confronta. Al hacer como las comparaciones post hoc del estudio, vemos por un lado que la impresión de los hombres que confrontan en privado es peor que la impresión la impresión del hombre que confronta en privado, claro, es peor que la impresión del hombre que confronta en público. O sea que si un hombre muestra su descontento en privado, es peor evaluado que un hombre que muestra su descontento en público, que sería un hombre en privado, aquí. Esta es la evaluación. Y por otro lado, la impresión de las mujeres que confrontan en privado es mejor que la de los hombres que confrontan en privado. O sea, al hacer esta diferencia, también es significativa. O sea que las mujeres que confrontan en privado son mucho mejor evaluadas que los hombres que confrontan en privado. Respecto a estos resultados, bueno, por un lado se encuentra que la hipótesis en general no fueron muy adecuadas a lo que encontré en el estudio, y parece ser que una confrontación justa es una confrontación mejor evaluada. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente se plantea que las mujeres no tienen que confrontar, son peor evaluadas al confrontar porque se ven como mujeres quejonas versus los hombres que son tan solidarios por estar como confrontando. Pero, por otro lado, si uno ve que están atacando a las mujeres, uno esperaría que las mujeres reaccionen. Sin embargo, también por los análisis hechos se da cuenta que esto no siempre es así, ya que el contexto puede funcionar como un moderador dentro de esta relación. O sea que se ha visto en la literatura que si una mujer realiza algo en público, que se espera que hagan las mujeres, por ejemplo, si una mujer amamanta en público, a pesar de que se espere que las mujeres amamanten, no se espera que lo hagan en público, porque lo público no es un espacio para las mujeres. Esto mismo pasa en este estudio, ya que si bien se espera que las mujeres se confronten, son mejor evaluadas al confrontar, no se espera que confronten en público, pero sí se espera que un hombre confronte en público, porque el espacio público es el espacio del hombre. Entonces aquí volvemos a qué es lo que se espera de las mujeres y qué es lo que se espera de los hombres. Y si bien estos resultados como que hablan un poco sobre cómo puede estar siendo evaluada la confrontación, tenemos que tener en cuenta primero que los datos se tomaron en el contexto de pandemia y estallido social. Por otro lado, había pasado un poco más de un mes perdón, 2 meses desde que fue la movilización feminista en marzo, y por otro lado que estamos en un contexto mucho más movilizado en el sentido de que las demandas feministas están mucho más en la palestra hoy en día, y como les comentaba anteriormente, también estos datos fueron tomados en pandemia, entonces como que se puede pensar un poco sobre eso. Pero en resumen, sí puedo señalar que la confrontación del sexismo se ve como una forma en la que se puede pelear contra el prejuicio, ya que estamos actuando frente a él, y además hay otras soluciones que no se pueden
frente a los prejuicios que no se pueden hacer con el sexismo, por ejemplo, la hipótesis del contacto, donde se espera que si dos personas se relacionan entre ellas, cuando uno evalúa a esa persona de forma negativa, lo pase a ser como que la evalúe de mejor forma después de tener contacto con ella o con él. En el caso del sexismo esto no pasa porque las mujeres y los hombres estamos siempre en contacto, entonces tener más contacto con los hombres o más contacto con las mujeres no nos va a hacer menos sexista. Pero sí se ha visto que la confrontación del sexismo puede ser una salida para disminuir el prejuicio sexista o para disminuir el prejuicio en la sociedad, y esta investigación da algunos atisbos más o menos de hacia dónde va la cosa. Así que esa fue mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Interesante a propósito, lo de la encuesta factorial. Vamos entonces a pasar a nuestra tercera presentación, donde va a presentar Rosario Undurraga y Yona Gunnarsson, donde el título de la presentación es La fragilidad de las trayectorias laborales de mujeres chilenas en tiempos de pandemia. Así que Rosario, ya tienes paso el la palabra privilegio. a Rosario. Y Yona debería activar su micrófono también. Muchas gracias. Listo. ¿Ven la presentación completa ahí o...? Se ve solamente la pequeña. eh, Lo mejor es que la mantengas abierta la presentación, vayas directo al PowerPoint. Y ahí la pones en modo... sí, es que hubo un error de PowerPoint me salió. perfecto. Pero ahí, ¿qué es lo que ven? Ahí se ve la presentación y uno desde compartir pantalla puede elegir la pantalla compartir y ahí puedes seleccionar PowerPoint. Abajo en el cuadro que dice compartir pantalla. A ti creo que te sale arriba porque ya estás compartiendo. Sí. Sí. Ahí en la esquina inferior derecha, yo creo que se puede agrandar en un botoncito cuadrado que veo con 4 flechitas. A ver, disculpen, voy a volver aquí al... Yo me encuentro en Fero y estamos en medio de una tormenta de nieve, así que se me cortó la luz, estoy con el internet del celular, así que por eso no puedo tener la cámara prendida porque... Rosario, ¿y si pones en la esquina inferior en modo presentación nomás? Sí, es que se me va, me sale un error con el PowerPoint, se me va... y si se la mando a alguien y me la pasa, porque creo que hay un problema con mi computador del... O quizás la puedes guardar como PDF. Ya. Puedes guardar como PDF y después proyectarla en PDF. Y que igual me escuche.
Ya. Ahí en Share Screen, ¿no? Sí, correcto. Y selecciono ahora la que está en PDF. Sí, ¿Y ahora la pueden ver? perfecto. Ya, súper. Bueno, primero que todo les quiero entonces pedir disculpas por este impasse tecnológico. Me están apareciendo aquí varias pantallas. Esta presentación se titula La fragilidad en las trayectorias laborales de mujeres chilenas en tiempos de pandemia. Es una investigación que llevamos a cabo con Johanna Gunnarsson. Como les comentaba, ella está ahora en las Islas Feroe, en Dinamarca. Hay una tormenta de nieve en este momento, entonces se le cortó la electricidad y está conectada desde el celular, por si la escuchan no muy bien, digamos. Pregunta, ¿pueden ver la pantalla completa o en qué? Se ve la presentación completa. Ya, perfecto. Entonces, esta presentación, La fragilidad de las trayectorias laborales de mujeres chilenas en tiempos de pandemia, es tomada a partir de los resultados del Fondesit 111-50862, que se titula Trayectorias laborales de mujeres y vejez en Chile. Es un Fondesit en el cual fue la investigadora principal entre el año 2015 y 2019, en el cual Yona también fue parte. Y a partir de este Fondesit, presentamos una tipología original de trayectorias laborales de mujeres chilenas. Lo que hacemos en este artículo es relacionar el tipo de trayectoria con las pensiones en Chile, y lo que sugerimos es hipotetizar sobre los desafíos y las fragilidades del desenlace laboral de mujeres chilenas durante esta pandemia. O sea, a partir de esta clasificación, de esta tipología de trayectorias laborales, qué es lo que ha sucedido en esta pandemia en Chile. A modo de contexto, podemos decir que la pandemia del COVID-19 es una crisis no solo sanitaria, sino una crisis económica, social y política. Ha aumentado el desempleo, el descontento y las mayores desigualdades sociales, han habido efectos en la salud mental, el estrés y un deterioro en el bienestar subjetivo. Pero hay que poner atención que las mujeres han sido las más afectadas en esta crisis. Entre ellos, el alza en la violencia intrafamiliar, el mayor desempleo femenino en comparación al masculino, la sobrecarga en las tareas de cuidado y un mayor estrés y problemas de salud mental. Además de un retroceso en 10 años en la participación laboral femenina. Esto lo relacionamos con la primera presentación en que mostraba que habiendo una baja tasa de participación laboral femenina en Chile, tenemos que considerar que producto de esta pandemia se han retrocedido en 10 años esa participación. Ahora, respecto al contexto sobre las pensiones, podemos decir que el Estado de Chile estamos en un estado de bienestar residual, liberal, donde la seguridad social está privatizada, y entonces el rol del Estado tiene un rol más bien subsidiario o asistencialista. El sistema de las pensiones es un sistema de capitalización individual, lo que implica que cualquier elemento que afecte los ingresos personales tiene consecuencias en el monto de la pensión, ya sea por los años trabajados, el salario, la densidad de las cotizaciones, la edad de la jubilación, el género, etc. Otro aspecto importante es la reforma del 2018, el 2008, donde se introduce el pilar solidario, y las brechas de género, en que las mujeres reciben pensiones sustantivamente más bajas que los hombres, y esto tanto por el diseño del sistema como por características individuales como un menor nivel de cotizaciones y mayor informalidad. Entonces, ¿cuál es la metodología de este estudio? Nosotros intentamos responder 3 preguntas de investigación. ¿Cómo son las trayectorias laborales de mujeres chilenas y cómo esta pandemia podría estar afectando el trabajo de las mujeres? Una segunda pregunta es cómo las trayectorias laborales de las mujeres afectan en sus pensiones y cómo se vincula la percepción de las mujeres chilenas sobre las pensiones con esta pandemia del COVID-19.
Para ello utilizamos un estudio cualitativo en que realizamos entrevistas semiestructuradas y biogramas a una muestra de 50 mujeres entre 24 y 88 años de edad, profesionales y no profesionales, con trabajo remunerado y sin trabajo remunerado, residentes en la región metropolitana de Chile. Hicimos un análisis basado en la teoría fundamentada y como resultados, uno de los resultados principales de este Fondesit es proponer entonces esta tipología de trayectorias laborales que proponemos 4 tipos. Una trayectoria laboral de autorrealización, una trayectoria laboral asegurada, una tercera trayectoria laboral en función de la familia, y cuarto, una trayectoria laboral improvisada. Yona, no sé si estás con posibilidad de hablar. Sí. Dale nomás. No te escuchamos, Yona. Bueno, la trayectoria laboral de autorrealización, en general, en esta trayectoria corresponde a mujeres profesionales y jóvenes. Por jóvenes nos referimos a mujeres entre 20 y 35 años, solteras o convivientes y sin hijos, cuyo proyecto están enfocadas en el proyecto. Yo escucho muy cortado, no sé si ustedes me escuchan. Sí, te escuchamos. De hecho, solamente se dan ellas. En su mayoría son solteras o convivientes sin hijos. Creo que se cayó. Sí, creo que mejor continúo yo, porque si no se le va a escuchar muy mal. Entonces, en esta trayectoria laboral de autorrealización, para estas mujeres el trabajo es como un medio, tiene una visión utilitarista del trabajo, es algo estratégico, la mayoría de ellas quisiera realizarse o aspirar a tener un posgrado y algunas de ellas ya lo tienen. Y la valoración del trabajo es en función de un desarrollo profesional o personal, y utilizan el trabajo como un trampolín, es decir, este tipo de trabajo me permitiría acceder a otro, o a otra cosa, o a otra meta. Entonces, en general, están hasta 2 años en un trabajo. Luego hay un segundo tipo de trayectoria que denominamos la trayectoria laboral asegurada, que en su mayoría son mujeres de 40 años y más, tanto profesionales como no profesionales, casadas y con hijos, y el trabajo para ellas lo importante es que sea compatible con la vida familiar. Entonces para ellas es importante el horario de oficina, expectativas centradas en las condiciones de trabajo, como que tengan contrato, el horario, el sueldo, etc. Y se proyectan en ese trabajo hasta la jubilación, es decir, el trabajo donde se encuentran sería el destino final. Tienen poca rotación y bastante tiempo o larga duración en cada uno de sus trabajos, y tratan de integrar y resolver los conflictos como estrategia para conciliar el trabajo y la vida familiar y personal. Una tercera trayectoria sería la trayectoria laboral en función de la familia, y estas son mujeres jóvenes, no profesionales, casadas y con hijos, en que existe una fusión entre una identidad de mujer y cuidadora, y para ellas la familia estará primero, el trabajo sería como una actividad complementaria, y ciertos hitos o situaciones familiares resultan en retiros laborales o un intercambio y una interfaz entre trabajo remunerado y luego trabajo no remunerado. Si bien tiene una valoración positiva del trabajo remunerado como un medio para acceder a un bienestar y una independencia económica, tienen un alto conflicto en la relación trabajo-familia, en esto que se llama la doble presencia. Y eso implica que exista mucha rotación entre diferentes trabajos y retiro según la situación familiar. Y proponemos una cuarta trayectoria, que es la trayectoria laboral improvisada, y que estas son mujeres no profesionales, entre 20 y 60 años, solteras o convivientes y con hijos, y en esta trayectoria laboral improvisada existe una ausencia de una estrategia laboral, es más bien una táctica, son trayectorias inestables, sin movilidad social, y lo que más valoran es el sueldo y la convivencia social. Hay mucha vulnerabilidad social y económica en el trabajo,
desgaste físico, desgaste mental, y ha sido complicado conciliar el trabajo y la familia. Y las condiciones laborales son más bien las que definen la permanencia o la salida de un trabajo. Y como una aspiración idealizada estaría el ser independiente. Ahora, ¿cuál es la percepción con la jubilación y la pensión? Para la mayoría de las mujeres, independientes de la trayectoria laboral, consideran que no es posible mantenerse en la vejez únicamente con su pensión, por lo tanto habría que optar o planificar un plan B. El Estado no operaría como un garante de los derechos de protección social, sino esto más bien sería una responsabilidad individual, familiar, y existirían distintas capacidades contributivas para poder optar a estrategias previsionales alternativas según el tipo de trayectoria, lo que generaría mayor o menor confianza versus incertidumbre. Y algo interesante es que la lógica que opera durante la trayectoria laboral también se extiende a la jubilación. Entonces, por ejemplo, en la trayectoria laboral de autorrealización, las mujeres confían principalmente en sus propias capacidades para mantener o tener estrategias previsionales alternativas en su vejez, y confían también en sus redes profesionales. Y aquí como estrategia podrían invertir en propiedades o seguir trabajando, lo que les da una relativa confianza. Ahora, las mujeres que están en la trayectoria laboral asegurada son profesionales que han invertido en su vejez mediante cotizaciones previsionales constantes, junto con ahorros adicionales, lo que les da confianza, pero las mujeres no profesionales sienten frustración por haber cotizado durante tantos años sin tener una pensión suficiente a futuro, lo que les genera una confianza dudosa respecto al futuro de esas pensiones. Luego está la trayectoria laboral en función de la familia, que aquí las mujeres sienten mucha desesperación e incertidumbre con respecto a su vejez, al no haber podido cotizar y no tener una capacidad de ahorro. Entonces su única opción es depender de sus hijos o de otros familiares, o bien seguir trabajando, por lo que respecto al futuro sienten incertidumbre. Y ahora la más vulnerable sería la trayectoria laboral improvisada. Son mujeres que no tienen cotizaciones y tampoco ahorros, pero ellas no quisieran ser una carga de sus hijos. Entonces piensan seguir trabajando, en sus palabras, hasta que el cuerpo me dé, lo que les genera incertidumbre y desesperación. Ahora, un punto importante que queremos destacar con Yona es que las trayectorias laborales de las mujeres son dinámicas. ¿Qué quiere decir eso? Que no porque esté clasificada en una cierta tipología se van a mantener durante toda la vida en esa tipología. Entonces, por ejemplo, esta es una cita de una mujer de 43 años, encuestadora, soltera, con un hijo. Voy a leer algunas partes nomás. Lo mío, que me iba bien, muy bien, por un tema de criarle a ella. Yo era técnico agrícola, me mandaban a distintos lugares en Chile y era muy bueno lo mío, pero cuando nació ella ya no podía hacer eso. Y me fui a trabajar al mundo de las ventas, que no me gustó para nada, y después dice, y al no tener nada que hacer y con un DICOM súper alto, ya tuvo que cambiar y me tiré a vender a la calle, colaciones, sin tener nada más que hacer. Era mi única opción en ese minuto. Entonces esta cita muestra cómo desde ser técnica agrícola, tener un trabajo que ella consideraba muy bueno por temas de crianza, se fue al mundo de las ventas a pesar de que no le gustaba, y luego por deudas, por otros temas, estuvo en el DICOM, tuvo que retirarse y ya pasó a vender colaciones en la calle. Ahora, ¿qué es lo que hipotetizamos nosotros respecto a estas trayectorias en pandemia? Creemos que, bueno, no solamente lo que creemos, sino que también la evidencia ha mostrado que los factores, que las mujeres han sido las más afectadas durante esta pandemia, y eso no sucede solamente en Chile, en el sentido que durante las crisis en términos de desastres naturales o crisis económicas, en este caso actualmente crisis sanitaria, las mujeres son siempre las más afectadas porque las nuevas vulnerabilidades se basan en las vulnerabilidades y en las desigualdades previas. Entonces, en pandemia se agudizan los factores que impulsan los cambios hacia trayectorias con mayor inseguridad, relevando la fragilidad y la vulnerabilidad de las trayectorias laborales de mujeres chilenas. Entonces, para aquellas mujeres que estaban en las trayectorias laborales de autorrealización, si recordamos eran mujeres jóvenes, profesionales, esta pandemia puede tener algunos efectos económicos, los que le podría generar inestabilidad, pero siguen con un futuro abierto, con posibilidades que pueden ser positivas o negativas, está por desarrollarse, digamos.
La trayectoria laboral asegurada han tenido una triple jornada en el sentido de todo el trabajo doméstico, el trabajo de los hijos, de los colegios en pandemia, que no estén los jardines infantiles ni los colegios, están otras redes posiblemente familiares, sin contacto, y más el teletrabajo o el trabajo que remunerado que acostumbraban a hacer, ha sido una jornada enormemente extendida. Pero estas mujeres tienen mayor protección social, probablemente han podido acceder al seguro de cesantía en caso que tengan despido, pero en el caso que no sean profesionales, muchas de ellas van a tener un cambio de trayectoria laboral forzado, o sea, ya dejarían esta trayectoria laboral asegurada, probablemente pasando a una trayectoria con mayor vulnerabilidad. En el caso de la tercera tipología, la tercer tipo, la trayectoria laboral en función de la familia, puede haber una pérdida de independencia económica producto de la pandemia y un posible cambio de trayectoria laboral. Y respecto al tipo de trayectoria laboral improvisada, existe un riesgo de contagio mayor, posiblemente por las condiciones laborales en que trabajaban, en los tipos de trabajo. Estas personas usualmente hacían labores de aseo o trabajos en la calle, feriantes o mini emprendimientos, en general no profesionales, entonces tienen mayor, por el tipo de actividad y las condiciones de vida, mayor riesgo de contagio y de caer en pobreza extrema. Consideramos que existe probablemente un aumento de este tipo de trayectoria laboral producto del incremento de la vulnerabilidad social y económico en el contexto de pandemia. Entonces, como resultados, podemos ver que hay bastante heterogeneidad y diversidad en las trayectorias laborales económicas, en las trayectorias laborales de las mujeres, y que inciden bastante los factores sociodemográficos, como el nivel educacional, el nivel socioeconómico, la edad, el estado civil, y los hijos y la edad de estos hijos. Todos estos factores inciden en el tipo de trayectoria laboral de las mujeres. Ahora, lo que decíamos es que la pertenencia a una de estas cuatro tipos de trayectorias laborales no es permanente a lo largo de la vida, sino que puede cambiar según hitos que se relacionan con la composición familiar o eventos externos. Era posible sostenerse económicamente en la vejez con sus futuras pensiones. Y a modo de conclusiones ya, podemos corroborar que existe una sociedad altamente familiarizada, en el sentido de que existe un sesgo familiarista con el tipo de Estado que tenemos, en que los riesgos y los beneficios se asumen individualmente y en familia. Es decir, ante los riesgos de esta pandemia y en términos laborales, es la familia la que tendría que absorber esos riesgos. Y el diseño de las políticas públicas en general y el sistema de pensiones no considera esta realidad. O sea, hay un incentivo versus facilitar estas políticas. Vemos que las políticas familiares están focalizadas hacia las mujeres, principalmente, versus que podrían estar estas políticas de conciliación, trabajo y familia para todos, sin discriminación de género, o que no estén apostando a un tipo u otro. Y las respuestas del gobierno frente a la pandemia no han considerado los costos individuales que podrían tener que asumir las personas que pierden su trabajo como producto de una falta de protección del empleo. ¿En qué sentido? Que en las pérdidas de un empleo para estas mujeres puede significar un cambio de la trayectoria laboral hacia una mayor fragilidad y vulnerabilidad. Es decir, no solo significa que durante la pandemia una mujer puede perder su trabajo, sino que esto puede implicar que cambie su trayectoria laboral, su tipología, que caiga en un tipo de mayor vulnerabilidad y que eso le afecte mucho y le cueste luego reinsertarse a un trabajo con mejores condiciones laborales y en que pueda congeniar de mejor manera su vida personal y familiar con su vida laboral. Entonces, esta ha sido nuestra presentación, ahí están las referencias, y en la cual estamos Jonna Gunnarsson y yo, y lamentar que debido a la tormenta de nieve en la que está Jonna en las Islas Faroe, en Dinamarca, su audio
no se escuchó del todo. Así que eso, estamos abiertas a preguntas si así lo estiman. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario, por tu presentación. Ahora podemos pasar a la siguiente sección, que sería el comentario de Claudia, y también tenemos una pregunta. Claudia, no sé si tú puedes ver la pregunta que está en el chat. Es una pregunta que hizo Elizabeth Rivera luego de la presentación de Bárbara. A ver, el chat. Sí, lo puedo ver. Sí. Bueno, primero muchas gracias por las 3 presentaciones. Están increíbles los trabajos, muy interesantes. Y voy a leer esta pregunta primero de Elizabeth, ¿cierto? Y después tenía también algunos pequeños comentarios y preguntas, ¿sí? Dice Elizabeth, si el empoderamiento puede comprenderse desde un enfoque relacional, este corresponde a un efecto par en el mediano plazo entre las vecinas cercanas, el que puede ser parte del ejercicio de la libertad y capacidad de participar en el mercado laboral, o más bien parte del acople del comportamiento a las expectativas entre mujeres a nivel individual. Eso yo creo que es para Bárbara. ¿Respondo ahora o espero tus comentarios? No. Perfecto. Bueno, gracias Elizabeth por tu pregunta, tu comentario. Bueno, actualmente estoy trabajando en ver los mecanismos que hay detrás de este efecto par. Es justamente lo que tú señalas, es un efecto par entre vecinas que ocurre en periodos siguientes, donde las mujeres observan lo que está pasando a su alrededor y luego se comportan de manera similar. El punto es, ¿qué hace que se comporten de manera similar? Y mi impresión es que no tiene que ver con las expectativas de las mujeres, sino que lo que está ocurriendo es que a nivel de barrios ellas se transmiten información sobre vacantes y sobre los beneficios de participar en el mercado laboral, sobre todo en zonas vulnerables donde existen bajos niveles de participación y justamente como le decíamos, Rosario son zonas vulnerables donde es difícil compatibilizar el cuidado de la familia, no solo de los niños, sino que de adultos mayores, discapacidad, etc. Entonces, en la siguiente vuelta que estoy haciendo, y espero tenerlo más cerrado durante este mes, tiene que ver justamente con analizar la fortaleza del lazo que tienen las mujeres con sus vecinos. Eso con la encuesta ELSOC también se puede crear indicadores de qué tan cercanos, si existe reciprocidad entre los vecinos, etc. Y ahí lo que he llegado con resultados muy preliminares es que el efecto es mayor para aquellos que tienen lazos más débiles. Y esto es muy consistente con la teoría de los lazos débiles del sociólogo Granovetter, que ya lo decía hacia los años 70, que justamente el hecho de que tú puedas tener lazos débiles hace que tú puedas saltar a otras fuentes de información que no están disponibles en tus redes más cercanas. Entonces, eso efectivamente ayudaría a enterarse de otras fuentes de trabajo, de los beneficios de trabajar, de los beneficios de llevar al niño, a la niña a la sala cuna, etc. Y eso sería a partir de mujeres que si bien son cercanas, son lejanas en términos de relación, de cercanía y confianza. No sé si eso responde la pregunta. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Bárbara. Yo, bueno, voy a hacer como 3 comentarios, más bien pensando en el futuro, quizás. A mí, este paper de Bárbara yo la había comentado, entonces no quiero repetirme con los comentarios más específicos, que son como técnicos, sino que ahora quería pensar un poco más en el fondo del asunto. Básicamente lo que estamos tratando de ver acá, o partimos de la hipótesis de que efectivamente hay un efecto, ¿cierto?,
de el vecindario, de las decisiones que toman mujeres en el vecindario en las decisiones individuales, ¿sí? Y me pasa a mí que me cuesta imaginar eso en la sociedad chilena en Santiago, por ejemplo, por lo que conozco, por mi propio sesgo. Pero estaba pensando que quizás depende mucho de lo físico, del barrio mismo, de cuán cercano están las personas, también de cuán conectados están los barrios, porque, por ejemplo, no sé, donde yo vivo, estoy muy lejos de la gente, excepto que de las personas que viven conmigo en el mismo condominio. Entonces, me pasa a mí que me empiezo a cuestionar realmente si hay alguna, si es real la hipótesis, ¿sí? Y bueno, y esto es obviamente que el paper trata de hacer eso, pero con todos los problemas económicos pensaba si no podía uno complementar el estudio con un estudio más cualitativo, de distintos niveles socioeconómicos. También en el cuanti uno puede mirar distintos efectos, ¿cierto? Dependiendo si es que puede identificar dónde la gente vive, cuán cercano, ¿cierto?, estoy físicamente a los otros puntos y cuán lejano quizás se pueda hacer, pero también pensaba yo que quizás hay que hacer un estudio más cualitativo para también distinguir entre estos efectos y otras quizás cosas que básicamente también pueden ser relevantes para explicar las variables de participación, ¿sí? Eso era lo que me quedaba siempre dando vueltas. En el segundo paper me pareció también muy interesante y pensé más bien que uno, que esto está muy perfecto como para hacer algún tema experimental también. Como para poner a los sujetos, hombres y mujeres, en distintos escenarios, escenarios imaginarios, digamos. Que se hace harto en economía experimental y sociología experimental también, como que ponen de repente fotos para que tú reacciones acerca de, bueno, si le das más plata a alguien o no, ¿cierto?, para hacer ciertas preferencias, pero también uno podría vincular este tema del prejuicio a temas experimentales respecto a reacciones acerca de situaciones que son específicas. Si ves a una mujer, digamos, en cierta situación, o si ves un hombre en cierta situación. Se me pasaba a mí que de repente podía avanzar hacia allá también este tema, hacia hacer algo más aplicado de manera experimental. Y también quería saber si has visto algo así en la literatura, vinculada a tu disciplina también, porque pasa que yo lo que he leído es como desde la economía, que se hacen experimentos. Y el último paper, que es el de Rosario, me estaba preguntando si también había conoce o sabe alguna comparación internacional respecto a qué esto se compara. Nosotros hace poco también participé de unos talleres que estamos haciendo con mujeres de múltiples sectores socioeconómicos, dirigentes sociales específicamente, y también otras mujeres, y hablaban también de esta ausencia de seguridad social. O sea, más que es como, ya que el Estado no está, entonces nosotras vamos a hacer las ollas comunes, entonces nos apoyamos entre nosotras, ¿cierto? Entonces había todo un tema ahí de colaboración o de responsabilidad, básicamente, de asumir la responsabilidad del cuidado, dado a la ausencia de otras fuentes de cuidado más institucionales. Pero me preguntaba si esto era transversal o no, si podía haber algún país que lo hiciera distinto, no sé, si había alguna evidencia más comparativa internacional. Eso. Muchas gracias por los trabajos.
Gracias, Claudia, por el comentario. Bueno, queda abierto en realidad, si quiere, tal vez Ana, tal vez Sí. responder, comentar. Sí, respecto a lo que dice Claudia, efectivamente, en psicología sobre todo, como que en estos temas, el tema del prejuicio, los estereotipos, se trabaja harto el tema experimental y no me acuerdo en este momento si vi algo donde se trabajara como frente a frente, pero sí hay estudios bien interesantes donde, por ejemplo, les hacen a las personas responder un mail. Como que alguien, se supone, están en una interacción, entonces una persona le escribe un mail y ellos tienen la posibilidad de responderle. Entonces ahí se analiza si la persona confronta o decide no confrontar, de qué forma confronta, son estudios un poco más cualitativos. Y también se ha hecho este como estudio que comenté durante mi presentación, que era sobre amamantar, se hizo con fotos. Entonces se le mostraban a las personas como fotos de mujeres amamantando en privado, como en un sector que pareciera una casa o algo así, y otras como en lugares más públicos. Eh, y se le hacía a las personas reaccionar. Sí, si sea otro tipo de estudio, yo en este caso tomé la piñeta porque era como lo más fácil, por decirlo de alguna forma, para hacer el estudio, pero sí hay de todo un poco. Gracias, Ana. Rosario, no sé si quieres comentar o reaccionar a los comentarios de Claudia. Sí, agradecer el interés. Me parece interesante, o sea, de lo que entendí que dijo Claudia, es como en ausencia de un Estado garante de derechos sociales y que ante la pandemia han fragilizado estas trayectorias laborales, han habido ciertas estrategias colectivas o de cuidado entre mujeres, entre familias, entre grupos más pequeños, lo que mencionabas tú de ollas comunes o otras estrategias de cuidado. Y si es que teníamos información comparativa a nivel internacional. La verdad es que este estudio es sobre trayectorias laborales de mujeres chilenas, entonces no hemos comparado con otros países. Esta tipología es una tipología original para el caso de Chile, pero sí podemos, en el equipo está Yona, que efectivamente es de Dinamarca, así que sí puede dar cuenta de que existen otras realidades y otras maneras de afrontar la pandemia y afrontar esta crisis u otras respecto a los grupos que se encuentran más desprotegidos, más vulnerables. Yona, no sé si estás con posibilidad de decir algo de audio. Ahora volvió la luz, así que lo malo es que me perdí de la presentación. Pero la conoces, así que no importa. Sí, sí, exacto, sí. Yo diría que en ese sentido solamente puedo hablar de como lo que se observa, que yo estoy acá ahora y uno vea un poco de... Yo estuve hasta hace 3 semanas estuve en Chile, acabo de llegar acá, entonces uno lo que ve es que las mujeres asumen mucho la responsabilidad de que ellas son las únicas encargadas de su hijo o de sus familiares. Entonces, por ejemplo, cuando empiezan a abrir los colegios o empiezan a abrir los jardines, ella va a decir, no, yo no lo meto hasta porque ella asume que ellas son las responsables. No piensan que pueden exigirle, por ejemplo, al Estado que los colegios tengan el cuidado suficiente o el resguardo suficiente, mientras que lo que veo acá es que se hicieran un jardín, es decir, entonces, ¿qué hacemos entonces? Porque si los hijos, si nadie lo cuida o a mis padres, yo no puedo hacer mi trabajo. Entonces, quizás lo que podría observar es que está mucho más asumido por las mujeres chilenas que el cuidado de mi hijo es mío, nadie más se va a hacer cargo que yo. Mientras que en otros países quizás uno ve que se exige más que ustedes, que si quieren que yo siga trabajando van a tener que hacer que los jardines tengan el resguardo suficiente, etc. Entonces eso es como lo único que podría hablar como de lo que he visto justo ahora en el contexto pandemia, por ejemplo. Muchas gracias. Hay otra pregunta acá de Betsabe Marín. Dice, Ana, ¿conoces estudios sobre sexismo en contextos específicos? Como por ejemplo en instituciones públicas. O sea, es que yo creo que va a depender de qué tipo de estudio se refiere a Betsabe, porque
Claro, podemos hablar como de las encuestas que se hacen respecto a situaciones de acoso laboral o ese tipo de cosas por un lado, que son más, ocurren a nivel ministerial o a nivel de subsecretaría. Pero, por ejemplo, no sé, en mi área al menos también se hacen estudios como en contextos laborales, como aplicados al contexto laboral. Me acuerdo de haber leído un estudio donde el tema era ofrecer ayuda cuando la persona la necesitaba. Entonces, eh, en este estudio en específico se le ofrecía a una mujer que no necesitaba o que sí necesitaba ayuda de parte de un hombre. Entonces, esto era en un contexto de trabajo. Y veo que Betsabe dice que es para analizar los efectos de la cultura laboral institucional. Lo que sí es como lo más típico que se ve es este estudio que hace el Foro Mundial, si no me equivoco, que es sobre un poco el techo de cristal y dónde están las mujeres ubicadas en las posiciones de poder, y eso es como a nivel mundial. Entonces, tal vez eso puede ser como algo que le puede servir, pero si no me equivoco, Bárbara también trabaja más con ese tema, así que quizá ella puede sugerir algo más. Gracias, Ana. Eh, ¿Hay alguna pregunta o comentario? Yo igual hice una pregunta recién en el chat, por eso pregunto. No sé si Pero, ¿quieres hacerla tú mismo, Julio? también podría comentarlo, es que no quería interrumpirme. Sí. Sí, tenía una consulta para Ana que sería interesante, o por lo menos a mí me parece interesante, como de qué manera se construyó el estudio, porque mencionabas que igual utilizaste la metodología de encuestas factoriales, ¿cierto? Y otra cosa que también me gustaría saber es como de qué manera se realizó el trabajo de campo. O sea, entiendo que es un estudio en línea, Sí. y si utilizaron cuotas o algo de ese estilo. Lo que hice, bueno, la viñeta en específico la construí en base a otros estudios que daban alguna idea, porque tenía tres como condiciones variables, que eran público o privado, por un lado, la frase sexista, que una frase era benevolente y la otra hostil, y esas frases las obtuve de unos estudios que se han hecho, como donde se analizó cómo se lee cada tipo de sexismo, y por otro lado, si era hombre y mujer, y eso lo hice poniendo nombres y como señalando el género de la persona. Y la viñeta era básicamente, decía como, usted se encuentra con un grupo de amigos, están compartiendo y uno de sus amigos dice, pero no me acuerdo exactamente cuál era la frase, pero estaba en lenguaje neutro, para que no fuera ni amigo ni amiga. Como una de las personas presentes dice, y venía la frase sexista, en algunas veces era variable y en otra condición no fue variable, pero era, no sé, yo creo que todas las mujeres deberían quedarse en la casa haciendo labores domésticas. No sé, una amiga suya o un amigo suyo, no sé, Andrea o Juan, responde, se acerca a su amigo en privado y le dice, o reacciona en público y dice, no me parece bien lo que estás diciendo. Esa fue más o menos la viñeta que se presentó, si tenemos en cuenta como las tres condiciones, o sea, las tres diferentes variables. Y el trabajo de campo, yo la verdad es que estudié mi magíster en la USACH y ellos tienen un centro que es el CES, Center for Experimental Social Science, y los contraté a ellos para que me tomaran los datos. Entonces, lo que ellos tienen, yo en este caso trabajé con población general porque tienen una población como de trabajadores y otra de estudiantes, y le envían a toda, o como ellos van sectorizando y van enviando a su base de datos la invitación a mi estudio, y obviamente las personas que participaron recibieron una compensación económica por participar. Gracias, Ana. Gracias a ti. Sí, es que yo también estaba pensando porque yo este último año igual estuve trabajando con temas de encuestas factoriales y me quedo dando vuelta, por ejemplo, si es que dentro de tus análisis viste si es que existía como dependencia de los efectos, por ejemplo, con respecto al nivel educacional de las personas que responden. Porque igual se sabe que como que igual la educación es como, digamos, de alguna manera como tiene un efecto en las actitudes de ese tipo. Pero no lo incluí en esta presentación, pero hice análisis para ver cómo se habían variables influyentes, y lo que encontré fue, por ejemplo,
que las mujeres que habían participado en el movimiento feminista en 2018 tendían a evaluar mejor la confrontación, o a la persona que confrontaba en verdad. Y también las mujeres o las personas que se consideraban feministas a sí mismas, también evaluaban mejor la confrontación. Y esas fueron las únicas variables que vi que eran como, que podían estar influyendo. Gracias. No sé si existe alguna otra pregunta o comentario, o Claudia, si quieres comentar algo más. No, estamos bien. Estaba viendo, hay hartas personas en la sala, entonces quería saber si alguna también quería hacer una pregunta en voz alta, no necesitan escribir, creo. Simplemente conectar el micrófono y ¿no hay más? Yo puedo preguntar a Rosario. Sí, por supuesto que puede. Rosario, me gustó mucho tu presentación, me interesa mucho lo de las trayectorias laborales de las mujeres, y me quedo dando vuelta a la segunda tipología porque ahí clasifican a las mujeres de 40 años y más. La segunda tiene que ver con ya más estabilidad laboral, etc. Entonces, pienso yo que si sería posible ver la trayectoria previa, cómo esas mujeres llegan a esa estabilidad. Como pensaba cuando miraba la tipología de ustedes, que las tipologías no son uniformes en cuanto a los tramos de edad que consideran, entonces no puedes comparar entre sí. En el fondo, si es que son estas mujeres profesionales sin hijos las que llegan después en cierto momento a ser como más estables, o puede ser que exista un salto desde la vulnerabilidad a un... así como se interrelacionan en esas trayectorias. Gracias por tu pregunta, muy interesante. Te voy a explicar más de la metodología para que se pueda comprender cómo lo hicimos. Porque estas son 50 mujeres entre 24 y 88 años de edad, a través de entrevistas y biogramas, distintas dimensiones. Ellas relatan los hitos más relevantes de su trayectoria laboral. Entonces, cada mujer identifica cuáles han sido o los tipos de trabajo o los momentos que quieran relevar. Entonces, en algunos de esos sí hay personas que identifican momentos familiares, nacimiento de un hijo, muerte de alguien, y que en base a eso han estructurado su trayectoria, desde el presente hacia el pasado. Entonces, por ejemplo, si hablamos de las más jóvenes, este grupo de los 24 a los 35, ese grupo, ¿cómo han estructurado su trayectoria y qué es lo que ha sido importante para ellas? Y cuando veíamos, o sea, estas son personas, no sé, de 60, de 70, de 80, qué cosas, Bárbara, han sido importantes para ellas, y pudimos clasificar los distintos tipos de trayectoria y que ese tipo de trayectoria era más común en un grupo etario en particular. Pero, por ejemplo, la trayectoria laboral improvisada era entre 20 y 60, o sea, hay mujeres que han estado en distintos rangos etarios que corresponden a una trayectoria que no tiene una estrategia, sino que son tácticas, lo que va saliendo, en relación, por ejemplo, a lo que tú dices en tu estudio sobre si alguna vecina le comentó algo, tomó ese trabajo, pero no es que estaba buscando eso en particular, eso escuchó, y ese fue su trabajo, y eso en general les iba teniendo trayectorias muy inestables o muy azarosas, por decirlo de otra manera. Entonces, aquellas mujeres en que sí habían identificado que su familia es lo más importante, en el sentido de que su trayectoria laboral había sido estructurada en torno a su familia. No es que para las otras su familia no sea lo más importante. O sea, para toda su familia es importante, pero la estructura de su trayectoria laboral no fue a partir de los hitos familiares o los hijos o el cuidado de personas mayores, porque también tenemos que recordar que cada vez más emergen los relatos sobre que el cuidado de los padres o cuidados de dependientes o cuidados de mayores hacen que las personas tengan que tener salidas y reingresos difíciles al mercado laboral, porque una vez que se han ido, costaba bastante volver. Entonces, ante tu pregunta de esta trayectoria más bien asegurada, que la llamamos así porque lo que le interesaba a ese grupo
es que tuvieran condiciones laborales estables, no estar cambiándose, o sea, no querían más jaleo, digamos, lo que querían es que pudieran compatibilizar bien su vida personal, familiar, con su trabajo. Y para eso les era importante, por ejemplo, trabajar en horario de oficina. Habían rechazado o cambiado trabajos en que tuvieran que trabajar por turnos o en horarios de fines de semana, y ya a lo que habían llegado, en eso querían permanecer. Entonces, a ese grupo me refiero de entre 40 y 60 y más, digamos, 65, pero vimos que una parte importante del quinto grupo etario, que son los de 76 años y más, ya no estaban trabajando, pero las de 60, 75, muchas de ellas, la mayoría sí seguía participando en el mercado laboral, principalmente por temas económicos, porque su pensión no les iba a dar, y porque se sentían activas todavía y con ganas de seguir participando. Pero ante tu pregunta, entonces, son entre 40 años y más, también porque está ligada la trayectoria laboral con la trayectoria vital. En ese momento ya estaban, en ese grupo son personas casadas con hijos, ya estaban estables en su vida personal y querían algo estable también en su vida laboral. Pero como dijimos, estas trayectorias son dinámicas. ¿Qué queremos plantear con eso? Que ante esta pandemia, si alguna de esas trayectorias laborales aseguradas pierde su empleo, es probable que esa categoría de asegurada ya no sea tal, sino que caigan a una que es más vulnerable y que el reingreso les cueste más. Y la primera, que era la de autorrealización, lo veíamos con más esperanza, con un futuro abierto, en el sentido que podían haber más iris y venires, que no está todo escrito, pero sí estas son mujeres jóvenes, profesionales, en que el trabajo es un medio, o sea, estoy 2 años acá porque me sirve para esta otra cosa, o en tal año yo quiero hacer un posgrado, en 2 años más, como una estructura, una estrategia, un plan mucho más definido que las otras. Que si las comparamos, bueno, en función de la familia, no puedo hacer un plan laboral muy efectivo, porque van pasando cosas en su casa en que, como decía Yona, las mujeres chilenas se hacen responsables de ellas. Bueno, si yo no tengo quien dejar a los hijos, yo no voy a poder trabajar. Como planteaba Yona, en Dinamarca ahora, en la misma pandemia, dicen, bueno, ¿cómo lo hacemos? No lo ven como es mi problema, sino si quieren que siga trabajando, bueno, tienen que haber medidas del jardín infantil, si no yo no lo puedo hacer. Entonces, la diferencia de ver un problema de manera individual y un problema como sociedad. Y ahí, eso sí, efectivamente, en términos de pandemia, las mujeres han sido mucho más afectadas en términos de recargas de estrés, de salud mental, de sobrecarga del trabajo remunerado, no remunerado. En todo sentido, hemos salido más perjudicadas. No sé si con eso te da mayor claridad, Bárbara. Sí, clarísimo. Muchas gracias, Rosario. Estamos en el tiempo ahora, sí, son las 12:20, 22. Sí, de hecho, que, muchas gracias a todos. No sé si Julio quiere cerrar aquí. Yo voy a decir algo, quiero pedir disculpas de nuevo por la organización, en nombre de la organización, de que tuvimos problemas técnicos en la sala y por eso tuvimos el problema con dejar aceptar a algunos participantes, que estuvo más lento durante las presentaciones. Así que les reiteramos las disculpas y vamos a solucionarlo ya para la tarde y mañana. Ok, gracias. Gracias, Anthony. Bueno, yo como en mi rol de moderador les doy las gracias por asistir a las presentadoras y a todas las personas de nuestro público digital. Así que los dejamos invitadas también para la sesión de la tarde, que ojalá puedan asistir o puedan comentarle a alguien que le interese. Así que dar por cerrada esta sesión. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao.